El dinero, ese papel que circula de mano en mano o esa cifra que aparece en una cuenta bancaria y que, de alguna manera, parece regir el mundo. Para algunos, es la raíz de todo lo negativo, para otros, la llave que abre las puertas de la estabilidad, la comodidad e incluso de la felicidad. Y si le preguntas a la sociedad actual, la mayoría responde lo mismo: sin dinero es casi imposible hacer algo. ¿Pero qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Será que Dios rechaza las riquezas? ¿O acaso la pobreza es la verdadera señal de humildad y santidad? Al observar nuestro entorno vemos templos majestuosos, líderes cristianos con vidas acomodadas y creyentes que asocian la fe con prosperidad económica. Pero también encontramos a quienes afirman que seguir a Cristo significa desprenderse de lo material y vivir en total sencillez. Entonces aparece la gran pregunta: ¿cuál es la verdad? ¿Está Dios en contra de la riqueza? ¿Apoya la prosperidad? En este video vamos a profundizar en lo que realmente enseña la palabra de Dios acerca del dinero, la prosperidad y la riqueza. Vamos a desmentir ideas equivocadas, aclarar dudas y descubrir cuál es la verdadera voluntad de Dios sobre nuestras finanzas. ¿Es malo desear progresar? ¿Quiere Dios que todos vivamos en escasez? ¿O existe un equilibrio que pocos han logrado entender? La Biblia no deja este tema en ambigüedad, nos ofrece pasajes claros, principios concretos y enseñanzas que transforman la manera en que miramos el dinero. Nos muestra cómo vivir con abundancia sin caer en la trampa de la codicia ni en el deseo excesivo de acumular más, porque al final el problema nunca ha sido el dinero en sí, sino lo que representa en nuestro interior y cómo lo utilizamos. Quédate hasta el final, porque aquí no solo hablaremos de versículos, sino también de cómo aplicar estas enseñanzas en la vida diaria. Si alguna vez te has preguntado si Dios desea tu prosperidad o si la riqueza es un obstáculo para la fe, este mensaje te dará respuestas. Parte 1. El verdadero propósito del dinero según la Biblia. Uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo es precisamente este: el dinero. Hay quienes dicen que mientras menos tengas, más cerca estarás de Dios. Otros aseguran que la prosperidad económica es señal de bendición divina. Pero ¿qué enseña realmente la Escritura? Lo primero que debemos entender es que el dinero en sí no es ni bueno ni malo. No se trata de billetes ni de monedas. El verdadero problema está en el corazón humano y en la manera en que nos relacionamos con él. El dinero es simplemente una herramienta. Piensa en un cuchillo. En manos de un cocinero puede preparar un platillo maravilloso, pero en manos equivocadas se transforma en un arma peligrosa. Lo mismo ocurre con el dinero. Entonces, si el dinero es una herramienta, ¿para qué sirve? La Biblia nos muestra tres propósitos principales. Primero, cubrir nuestras necesidades esenciales. Dios no está en contra de que contemos con recursos para vivir dignamente. De hecho, en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 19, se nos recuerda: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que nuestro verdadero proveedor es Dios, no un jefe, ni el gobierno ni la economía del mundo. Él sabe que necesitamos comida, vestimenta y un lugar donde habitar. Por eso nos da la capacidad de trabajar, administrar y tomar decisiones sabias con lo que recibimos. El problema empieza cuando confundimos necesidad con lujo. Dios promete suplir lo que nos hace falta, pero eso no significa que nos dará una mansión con 10 habitaciones, un coche de alta gama o ropa de diseñador. Él no tiene objeción con la abundancia, pero su prioridad es que nuestra confianza esté puesta en Él y no en lo material. Segundo, el dinero tiene el propósito de bendecir a otros, y aquí está un aspecto que muchos ignoran. Dios no nos provee solo para nosotros mismos, sino para que seamos instrumentos de bendición hacia los demás. En el libro de los Hechos capítulo 20 versículo 35, Pablo afirma: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, quien dijo: más dichoso es dar que recibir. Con esto entendemos que cuando Dios nos concede recursos, no es únicamente para llenarnos los bolsillos, sino para que seamos instrumentos de bendición, sostener a nuestra familia, apoyar la obra del Señor y extender la mano a quienes tienen menos. Aquí es donde muchos tropiezan. Cuando sus ingresos aumentan, olvidan compartir, se aferran al dinero y terminan confiando más en su cuenta bancaria que en Dios. Es en ese punto donde la prosperidad se convierte en un riesgo, porque si el dinero ocupa el lugar que solo le pertenece al Señor en tu corazón, se transforma en un ídolo. Tercero, demostrar fidelidad y buena administración. Este aspecto es crucial. Jesús habló mucho sobre lo económico
y una de sus enseñanzas más claras está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 10 y 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios nos observa. Él examina cómo usamos lo poco antes de confiarnos más. Muchos dicen, cuando tenga más dinero voy a ayudar a los demás. Pero la verdad es que si no eres generoso con lo poco, tampoco lo serás con lo mucho. El Señor prueba nuestro corazón con lo que tenemos en este momento. Y si administramos con responsabilidad, entonces estamos listos para recibir más. No se trata de cuánto posees, sino de cómo lo utilizas. Conclusión de esta primera parte. El dinero no es el problema, el verdadero asunto es cómo lo manejamos. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí condena la codicia, la mala administración y la idolatría del dinero. Cuando comprendemos que el dinero es únicamente una herramienta que debe usarse con sabiduría, aprendemos a vivir en equilibrio, ni esclavos de la escasez, ni obsesionados con la riqueza. Ahora bien, hay un tema que no podemos ignorar. La Biblia también advierte sobre los peligros del dinero, porque aunque puede ser una bendición, también puede convertirse en una trampa. Y eso veremos en la siguiente parte. Parte 2. Los peligros del dinero según la Biblia. Ya entendimos que el dinero en sí mismo no es malo, que es solo una herramienta dada por Dios con un propósito. Pero ahora llega la gran advertencia. El dinero también puede transformarse en un lazo. Es como el fuego. Usado correctamente trae luz, calor y alimento, pero mal usado puede destruirlo todo. La Escritura menciona 3 peligros principales que el dinero puede provocar en nuestras vidas. Primero, el amor al dinero lleva a la perdición. La Biblia es clara en este punto. Uno de los pasajes más malinterpretados aparece en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observa con atención. No dice que el dinero sea el problema, sino el apego desmedido hacia él. Cuando se vuelve obsesión y prioridad por encima de Dios, todo comienza a derrumbarse. Y esto no es solo un tema espiritual. ¿Cuántas familias se han dividido por herencias? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por la codicia? ¿Cuántas amistades se han roto por negocios sucios? ¿Cuántos líderes han perdido su integridad por dinero? Cuando el dinero ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo devastador. Jesús mismo lo advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, no hay término medio. O el dinero es una herramienta en tus manos, o se convierte en tu amo. Y cuando el dinero gobierna, se pierde la paz, la felicidad e incluso la fe. Segundo, la avaricia destruye el alma. Otro de los grandes peligros del dinero es que despierta avaricia, y la avaricia es un pozo sin fondo, nunca alcanza, nunca es suficiente. El libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, uno de los hombres más ricos de la historia, nos deja una advertencia poderosa. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, encontramos estas palabras: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ingresos. También esto es vanidad. Y es impresionante cómo esta verdad se refleja en la vida. Mientras más se posee, más se desea. Primero se busca un mejor sueldo, después una vivienda más grande, luego más inversiones, más poder, y de repente, sin darte cuenta, toda tu existencia gira en torno a acumular. El gran problema de la avaricia es que roba la gratitud. En lugar de disfrutar lo que ya tienes, siempre sientes que te falta más. En vez de estar conforme con tu vida, vives en constante ansiedad por obtener lo que no tienes. Jesús dejó una advertencia clara en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia engaña al corazón, haciéndonos pensar que nuestro valor y nuestra identidad dependen de lo que hay en la billetera o en la cuenta bancaria. Pero lo que realmente importa es aquello que el dinero jamás podrá comprar. Tercero, el dinero sin Dios trae destrucción. Uno de los mayores engaños de este mundo es creer que el dinero lo resuelve todo, que con suficiente riqueza se obtiene paz, felicidad y éxito. Pero la realidad demuestra lo contrario. Personas con fortunas enormes que aún se sienten vacías, millonarios que luchan contra la depresión, empresarios que a pesar de su prosperidad
caen en escándalos, celebridades que aunque rodeadas de lujos, mueren en soledad. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 22, hallamos una verdad poderosa. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. ¿Notas la diferencia? No es lo mismo tener dinero que tener dinero bajo la bendición de Dios. Cuando el dinero se convierte en tu Dios, siempre habrá un vacío que nada llena. Pero cuando reconoces a Dios como tu proveedor, no importa cuánto poseas, vivirás en paz. Conclusión de esta segunda parte: el dinero puede ser una bendición, pero también un gran riesgo. Si lo manejas con sabiduría y lo entiendes como una herramienta, puede traerte propósito y estabilidad. Pero si lo conviertes en un ídolo, terminará destruyendo tu alma. Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo evitar caer en estos peligros y usar el dinero de la manera correcta? En la siguiente parte descubriremos los principios bíblicos para manejar las finanzas con sabiduría, porque Dios no solo nos advierte de los riesgos, sino que también nos entrega instrucciones claras para vivir en equilibrio. Parte 3. Principios bíblicos para manejar el dinero con sabiduría. Hasta ahora hemos comprendido dos puntos esenciales. 1. El dinero en sí no es malo, sino una herramienta. 2. Puede convertirse en una trampa si no sabemos administrarlo. Entonces, ¿cómo asegurarnos de utilizarlo correctamente? ¿Cómo evitar caer en la avaricia, en el amor desmedido al dinero o en una vida dominada por la ansiedad financiera? La Biblia nos da principios concretos, y aquí veremos tres de los más importantes. Primero, vive con gratitud y contentamiento. Este es el principio número 1, y aunque parece sencillo, es uno de los más difíciles de aplicar. La sociedad nos ha enseñado a querer siempre más. Si tienes un coche, buscas uno mejor. Si recibes un salario, deseas un aumento. Si tienes una casa, sueñas con otra más grande. Nunca parece suficiente. Pero la Biblia enseña algo distinto. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo nos deja una lección poderosa: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos revela el verdadero secreto de la felicidad. No depende de cuánto tengas, sino de tu actitud ante la vida. Si aprendes a estar agradecido con lo que Dios te da, vivirás en paz. Y ojo, esto no significa que no debamos esforzarnos por mejorar nuestra situación, pero sí implica que nuestra alegría no debe depender del dinero. Si hoy tienes poco, agradece. Si mañana tienes más, agradece también. Pero nunca bases tu gozo en lo material. Segundo, sé un buen administrador de lo que Dios pone en tus manos. Este es un principio fundamental. Dios observa cómo manejamos lo que nos confía y prueba nuestra fidelidad a través de la manera en que usamos los recursos que nos entrega. Jesús enseñó esta verdad en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Dicho de otra manera, si no sabes manejar 100, tampoco sabrás administrar 1000. Si no eres sabio con lo poco, tampoco lo serás con lo abundante. Muchas veces pedimos a Dios que nos entregue más, pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con lo que ya tenemos? ¿Gastamos más de lo que recibimos? ¿Somos responsables con nuestras deudas? ¿Ahorramos y administramos bien los recursos que nos han sido confiados? La realidad es que el Señor no pondrá mayores bendiciones en nuestras manos si antes no aprendemos a ser responsables con lo que ya poseemos. Por eso es tan importante cultivar buenos hábitos financieros, vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, evitar deudas innecesarias, ahorrar con prudencia y recordar siempre que el dinero no nos pertenece, sino que es un recurso que Dios nos ha confiado. Tercero, dar con generosidad y sin miedo. Este es uno de los principios más poderosos sobre el dinero en la Biblia, la generosidad. Muchas personas sienten temor al dar porque piensan que si comparten se quedarán sin nada. Pero en el reino de Dios las reglas funcionan de manera distinta. En el libro de Proverbios capítulo 11 versículos 24 y 25, leemos una enseñanza que parece contradecir la lógica humana. Hay quienes reparten y reciben aún más, y hay quienes retienen más de lo debido pero caen en pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mira con atención lo que enseña: quien da, recibe más, pero quien retiene con egoísmo termina perdiendo. Y esto no significa que debamos dar esperando recibir a cambio. No es una fórmula automática de prosperidad, es un principio de confianza. Cuando compartimos con un corazón generoso, mostramos que nuestra fe está puesta en Dios y no en el dinero. Y algo esencial:
No se trata únicamente de diezmos y ofrendas dentro de la iglesia. También implica ayudar a los necesitados, compartir con quienes lo requieren y no vivir con un corazón cerrado. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Si comprendemos esto, experimentaremos una verdadera abundancia. Conclusión de esta tercera parte. Manejar el dinero con sabiduría no significa solamente ahorrar o ganar más. Es, sobre todo, un asunto del corazón. Si vives agradecido por lo que Dios te concede, podrás ser feliz en cualquier situación. Si aprendes a administrar correctamente lo que tienes, Él podrá confiarte más. Y si eres generoso y das sin temor, experimentarás el poder de su provisión en tu vida. Ahora surge una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente prosperar según la Biblia? Porque muchos piensan que prosperidad es sinónimo de ser millonario, pero la palabra de Dios nos da una visión mucho más profunda sobre lo que es vivir en abundancia. Parte 4. ¿Qué significa realmente la prosperidad según la Biblia? Ya hemos visto cómo manejar el dinero con sabiduría, pero ahora enfrentamos una cuestión clave. ¿Qué es en verdad ser próspero desde la perspectiva bíblica? Hoy se habla mucho de la llamada teología de la prosperidad, que enseña que si tienes fe, Dios te dará riquezas, salud y éxito en todo. Pero también existe la postura opuesta, que afirma que ser cristiano implica vivir en pobreza y renunciar a lo material. Entonces, ¿cuál es la verdad? La Escritura nos enseña que la prosperidad es mucho más que dinero. Primero, la verdadera prosperidad es vivir en la voluntad de Dios. Este es el punto central. No se trata de cuánto posees, sino de cómo vives. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, Dios le da un consejo clave a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nota esto. Dios no le promete prosperidad por riquezas, sino por obedecer su palabra. Eso significa que la verdadera prosperidad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando lo haces, no importa si tienes mucho o poco, siempre estarás en el lugar correcto, con la provisión necesaria y con la paz que solo Él puede dar. La prosperidad no se limita a lo material, es algo integral. Muchas personas creen que ser próspero significa tener una cuenta bancaria llena, pero la prosperidad bíblica va mucho más allá del dinero. Observa lo que dice la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí comprendemos que la verdadera prosperidad incluye salud, bienestar emocional y crecimiento espiritual. Porque, ¿de qué sirve acumular riquezas si no tienes paz? ¿De qué sirve juntar bienes si careces de salud? ¿De qué vale ganar todo el mundo y perder tu alma? La prosperidad que proviene de Dios busca que vivamos en equilibrio, con propósito, gozo y paz en lo que hacemos. Por eso existen personas que, aunque no sean millonarias, son prósperas. Tienen familias unidas, salud, contentamiento, propósito y sobre todo la bendición de Dios en lo que emprenden. Tercero, la prosperidad es fruto de la obediencia. Otro principio clave en la Biblia es que Dios bendice la obediencia. Muchos desean prosperar sin aplicar los principios divinos, quieren dinero sin esfuerzo, resultados sin disciplina, bendiciones sin sembrar. Pero observa lo que enseña el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 12. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios promete prosperidad y bendición, pero hay una condición: obedecer su palabra. Eso significa que si deseamos abundancia, primero debemos caminar en obediencia. No podemos esperar bendiciones si vivimos en desorden, en rebeldía o ignorando los principios del Señor. Cuarto, la prosperidad no significa ausencia de pruebas. Este es un punto que muchos no quieren escuchar. Ser próspero no implica que nunca enfrentarás dificultades. Existe una idea equivocada de que seguir a Dios garantiza una vida sin problemas, pero la Biblia enseña lo contrario. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él deja claro que incluso caminando con Dios tendremos pruebas. La diferencia es que bajo su bendición, aun en medio de la tormenta, Él nos sostiene. La verdadera prosperidad no consiste en evitar dificultades, sino en tener paz y fortaleza para atravesarlas con fe. Conclusión de esta cuarta parte. La prosperidad, según la Biblia, no es solo riqueza,
Es vivir bajo la voluntad de Dios con propósito, bienestar, paz y siendo de bendición para otros. El deseo de Dios es que prosperemos, pero no únicamente en lo económico, sino en todas las áreas de nuestra vida. Así que surge una pregunta esencial: ¿cómo vivir una vida realmente próspera según Dios? Eso lo descubriremos en la siguiente parte, donde veremos las claves bíblicas para experimentar la verdadera abundancia. Parte 5. Claves bíblicas para vivir en verdadera abundancia. Ahora que entendemos que la prosperidad bíblica no se trata solo de dinero, sino de vivir bajo la voluntad de Dios, debemos responder la gran pregunta: ¿cómo vivir en verdadera abundancia? Porque una cosa es conocer lo que dice la Biblia, y otra muy distinta es aplicarlo en nuestra vida diaria. Aquí te comparto 3 claves fundamentales para vivir en la abundancia que Dios desea para nosotros. Y no hablo de una abundancia de lujos, sino de una vida plena, con provisión, paz y propósito divino. Primero, pon a Dios en el primer lugar. Este es el principio más importante de todos. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás estará fuera de orden. Jesús lo expresó con claridad en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿A qué cosas se refiere? A lo que tanto nos preocupa: alimento, dinero, vestimenta, necesidades básicas. Pero aquí está la clave. Dios no dice que no tendremos necesidades, lo que afirma es que si lo ponemos a Él en primer lugar, Él se encargará del resto. Y este es un punto que muchos no logran entender. Se concentran únicamente en ganar más dinero, en trabajar sin descanso, en acumular bienes, pero al mismo tiempo descuidan su relación con Dios. Si en verdad queremos experimentar la abundancia genuina, el Señor debe ocupar el primer lugar, no el trabajo, no el dinero ni los negocios. Cuando Él es el centro de nuestra vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Segundo, sé fiel en lo poco para que se te confíe más. Este principio es fundamental. Dios nos observa y antes de entregarnos mayores bendiciones, prueba nuestra fidelidad en lo pequeño. Jesús lo enseñó de manera clara en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Muchas veces pedimos a Dios prosperidad, pero no somos responsables con lo que ya poseemos. Si recibes pocos ingresos, los administras con sabiduría o los malgastas. Si Dios te ha dado oportunidades, las aprovechas o las dejas pasar. Si cuentas con tiempo, lo usas de manera sabia o lo desperdicias. Dios no bendice el desorden. Si no somos fieles en lo poco, no podemos esperar que Él nos confíe más. Tercero, practica la generosidad, porque la bendición llega cuando das. Este principio rompe la lógica humana, pero en el reino de Dios las reglas funcionan de manera distinta. Muchos piensan que para tener más hay que guardar, acumular y proteger. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. En Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, está escrito: «Hay quienes reparten y reciben aún más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero caen en pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». La clave de la abundancia está en dar. Y es importante aclarar, no se trata de dar esperando recibir, no es un intercambio, es un acto de confianza. Cuando damos con generosidad, mostramos que nuestra seguridad está en Dios y no en lo material. Y cuando Él ve que nuestro corazón no está aferrado al dinero, abre las ventanas de bendición. Por eso, si quieres vivir en verdadera abundancia, aprende a dar. No solo dinero, también tiempo, amor, apoyo y ayuda. Dios bendice a quienes se convierten en bendición para los demás. Conclusión de esta quinta parte. Vivir en abundancia no depende de cuánto dinero poseas, sino de cómo vives tu vida. Si colocas a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomoda. Si eres fiel en lo poco, Él te confiará más. Si eres generoso, abrirá puertas que jamás imaginaste. No se trata de una teoría, es un principio eterno que ha funcionado desde tiempos bíblicos y sigue siendo vigente hoy. Ahora surge una gran pregunta. Si Dios desea que vivamos en abundancia, ¿por qué hay cristianos que viven en escasez? Parte 6. Razones por las que algunos creyentes viven en escasez. La Biblia nos muestra 3 razones principales. 1. Porque no aplican los principios de Dios sobre el dinero. Este es el punto más relevante. La bendición de Dios no es automática. Muchos piensan que por el simple hecho de ser cristianos ya serán prosperados. Pero como hemos visto antes, la prosperidad está ligada a la obediencia. Por ejemplo, si alguien gasta más de lo que recibe, no puede esperar estabilidad.
Si alguien es perezoso y no trabaja con excelencia, no puede esperar grandes oportunidades. Si alguien vive con una mentalidad limitada, solo verá obstáculos en lugar de posibilidades. En Proverbios capítulo 13, versículo 4 se nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La escritura es clara: el deseo no basta, hay que actuar, trabajar con empeño y administrar con sabiduría. Dios quiere bendecirnos, pero no hará por nosotros lo que nos corresponde hacer. 2. Porque mantienen una mentalidad de pobreza. Este tipo de pensamiento es muy peligroso. Es esa forma de ver la vida en la que creemos que nunca tendremos más, que el dinero es malo o que la pobreza es una virtud espiritual. Y aquí hay una verdad clave: lo que crees determina lo que vives. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si una persona está convencida de que siempre será pobre, que no hay oportunidades, que no puede hacer nada para mejorar su situación, tarde o temprano, eso se convierte en su realidad. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, que dejemos atrás la mentalidad de escasez y aprendamos a confiar en su provisión. Por eso, en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no amoldarnos a este mundo, sino a ser renovados en nuestro entendimiento. Si anhelamos prosperar, el primer paso es cambiar nuestra forma de ver las cosas. 3. Porque Dios está probando tu fe y formando tu carácter. Esta es otra razón muy importante. En ocasiones el Señor permite tiempos de escasez como una prueba, no para dañarnos, sino porque el proceso nos prepara para recibir bendiciones mayores. Observa la vida de José. Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de ocupar un lugar de autoridad en Egipto pasó por esclavitud, prisión y traiciones. ¿Significaba eso que Dios lo había abandonado? En absoluto. El Señor estaba moldeando su carácter. Si el poder hubiese llegado antes de tiempo, no habría sabido administrarlo. Con nosotros sucede lo mismo. A veces Dios permite la carencia para enseñarnos a depender de Él, fortalecer nuestro interior y capacitarnos para manejar mejor lo que vendrá. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, lo recuerda al señalar que el Señor permitió hambre y luego sustentó con maná, para que entendiéramos que no solo de pan vive el ser humano, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Él nos prueba para que aprendamos a confiar. Conclusión de esta sexta parte: que existan creyentes viviendo en pobreza no significa que Dios los haya olvidado. Hay razones detrás. Algunos no aplican los principios divinos sobre las finanzas, otros cargan con una mentalidad de escasez que los limita, y en ciertos casos están siendo probados con un propósito mayor. La clave es no rendirse ni conformarse con la carencia. Dios desea que vivamos en abundancia, pero debemos poner de nuestra parte. Parte 7. ¿Cómo salir de la escasez y vivir en la provisión de Dios? Hasta ahora hemos visto que la pobreza no siempre es castigo ni maldición, pero tampoco es el plan de Dios. El Señor quiere que experimentemos abundancia, y para ello nos entrega principios claros. ¿Cómo pasar de la escasez a disfrutar de su provisión? Aquí tienes 3 claves bíblicas que pueden transformar tu relación con el dinero y conducirte a una vida de bendición. 1. Pide a Dios dirección y sabiduría. El primer paso no es buscar más dinero, sino buscar al Señor. Muchos creen que su problema financiero es la falta de recursos, cuando en realidad suele ser falta de guía y de sabiduría. La carta de Santiago capítulo 1 versículo 5 asegura que si a alguien le falta sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien da abundantemente sin reproche. Antes de acudir a soluciones humanas, pregúntale al Señor: ¿qué debo hacer con mis finanzas? ¿Cómo mejorar mi situación económica? ¿Estoy administrando bien lo que tengo? Dios no solo provee recursos, también da ideas, estrategias y oportunidades. Si no lo buscamos, podemos perder bendiciones que ya están en camino. 2. Rompe con los malos hábitos financieros. Aunque cueste reconocerlo, muchas veces la escasez es resultado de hábitos equivocados. Para salir de esa condición, es necesario cambiar la manera de manejar el dinero. El libro de Proverbios capítulo 21 versículo 20 enseña que en casa del sabio hay tesoro y aceite, pero el necio lo consume todo. Dicho de otro modo, el sabio ahorra y administra, el insensato gasta sin pensar en el mañana. Pregúntate: ¿estoy gastando más de lo que ingreso? ¿Administro con prudencia o desperdicio lo que tengo? ¿Ahorro o vivo solo para el presente? El cambio comienza con las decisiones de cada día. 3. Sé diligente y trabaja con excelencia. Dios no aprueba la pereza,
Él respalda el esfuerzo, la dedicación y la excelencia. En muchas ocasiones la escasez persiste no porque Dios se niegue a bendecir, sino porque nosotros no hacemos nuestra parte. Cuando trabajamos con integridad y disciplina, abrimos la puerta para que la provisión divina se manifieste de forma constante y sostenible. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 4 se nos enseña: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Dios nos llama a ser personas responsables, esforzadas y comprometidas. No importa cuál sea tu labor, hazla con excelencia. No te conformes con lo mínimo, busca aprender, crecer y mejorar cada día. Y si sientes que las oportunidades son limitadas, pídele a Dios que abra nuevas puertas. Él bendice a quienes hacen su parte, porque no se trata solo de orar por provisión, sino también de estar dispuestos a trabajar con dedicación. Conclusión de esta séptima parte: salir de la escasez no depende de la suerte, sino de principios. Pide a Dios sabiduría para administrar tus finanzas, rompe con los malos hábitos que te mantienen en crisis, sé diligente y trabaja con excelencia para que Él prospere tu camino. Dios quiere bendecirte, pero no hará lo que te corresponde a ti. Parte 8. ¿Cómo vivir en una provisión constante sin caer en la ansiedad financiera? Ya hemos visto cómo salir de la escasez, pero ahora surge otra pregunta: ¿cómo vivir en provisión continua sin que el dinero se convierta en una carga? Porque hay quienes, aun teniendo lo suficiente, viven angustiados, temiendo que no les alcance, preocupados por el futuro o pensando que un problema inesperado puede arruinarlo todo. La Biblia enseña que Dios no solo desea proveernos, sino que también quiere que vivamos en paz. Para lograrlo, hay 3 principios fundamentales. 1. Confía en Dios como tu proveedor. Este es el principio más importante. Tu trabajo no es tu proveedor, tu jefe no es tu proveedor, tu negocio no es tu proveedor. Dios es tu proveedor. En Mateo capítulo 6, versículo 26, Jesús dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Cuando entiendes que Él es tu fuente, vives en paz. No significa que no debas trabajar o planificar, sino que no tienes que vivir en miedo ni ansiedad. Al reconocer que nuestro sustento proviene de Dios, descansamos en su fidelidad. 2. Vive con mentalidad de abundancia y no de escasez. La manera en que pensamos sobre el dinero influye directamente en nuestra vida financiera. Si siempre creemos que no alcanza, que todo es complicado, que nunca saldremos adelante, esa será nuestra realidad. Pero si cambiamos la forma de pensar y creemos que Dios abre puertas, que Él suple en todo momento, entonces comenzaremos a experimentar abundancia. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, se nos recuerda: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si piensas como pobre, actuarás como pobre y vivirás como pobre. Pero si piensas como alguien bendecido por Dios, empezarás a ver oportunidades en lugar de barreras y provisión en lugar de carencia. Reflexiona. ¿Vives esperando bendiciones o esperando problemas? ¿Tienes fe en que Dios proveerá o vives con temor al futuro? ¿Estás dispuesto a ver oportunidades o solo miras limitaciones? Cuando tu mentalidad cambia, tu vida financiera también cambia. 3. Sé un buen administrador para que la provisión nunca falte. Dios es nuestro proveedor, pero también espera que seamos responsables con lo que pone en nuestras manos. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús enseñó: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Esto significa que si administramos bien lo que Dios nos da, Él podrá confiarnos más. Para vivir en provisión constante debemos ser buenos administradores, no gastar sin control, evitar deudas innecesarias, aprender a ahorrar y planificar, ser generosos con lo que tenemos. Dios no bendice el desorden. Si queremos que su provisión nunca falte, debemos demostrar responsabilidad con lo que ya nos ha confiado. Conclusión de esta octava parte. Vivir en provisión constante sin ansiedad es posible, pero requiere aplicar principios firmes, confiar en Dios como nuestro proveedor real, mantener una mentalidad de abundancia y no de escasez, y ser administradores responsables de lo que Él coloca en nuestras manos. Si practicamos esto, podremos vivir en paz, sin miedo al futuro, seguros de que Dios siempre suplirá lo que necesitamos. Ahora surge una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué pasa con los ricos en la Biblia? ¿Será malo tener riqueza según la palabra de Dios? Parte 9. ¿Es malo ser rico según la Biblia? Aquí llegamos a un tema que ha generado mucha discusión.
Algunos afirman que la riqueza es mala, que los ricos son egoístas y que si eres cristiano deberías vivir en absoluta sencillez. Otros, en cambio, sostienen que la riqueza es evidencia de la bendición de Dios, que la fe trae abundancia económica y que la pobreza es un castigo o una señal de poca fe. Pero, ¿qué enseña realmente la Escritura sobre esto? La respuesta es más profunda de lo que muchos piensan. Veamos 3 verdades bíblicas sobre la riqueza. 1. Dios no está en contra de la riqueza, pero sí del amor al dinero. Este es el primer punto clave. Dios no tiene problema con que alguien posea bienes materiales. En la Biblia vemos ejemplos claros. Abraham tenía grandes rebaños y posesiones. Salomón fue el hombre más rico de su época. Job disfrutó prosperidad antes y después de su prueba. Y José de Arimatea, quien ofreció su sepulcro para Jesús, era un hombre acaudalado. La diferencia está en que tener riquezas no es lo mismo que vivir esclavizado por ellas. La primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 10 lo deja claro. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate bien, no dice que el dinero en sí sea malo, sino el amor desmedido hacia él. El problema aparece cuando el dinero se convierte en prioridad, en nuestro Dios, en aquello que gobierna nuestra vida. Si la riqueza es un medio, puede ser bendición, pero si se convierte en el fin, se transforma en peligro. 2. La riqueza conlleva grandes responsabilidades. Dios puede decidir bendecir a alguien con abundancia material, pero junto con esa bendición viene una responsabilidad. En Lucas capítulo 12, versículo 48, se nos recuerda: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto significa que, si Dios nos entrega recursos, espera que los usemos de manera correcta, no solo para beneficio personal, sino para ayudar a otros, no solo para acumular, sino para invertir en su obra, no solo para comodidad, sino para convertirnos en canales de bendición. Si una persona rica usa su dinero con egoísmo, oprime a los demás o se aleja de Dios, su riqueza deja de ser bendición y se convierte en maldición. 3. La riqueza sin Dios es un vacío sin sentido. El mundo nos hace creer que la riqueza es la clave de la felicidad, pero la Biblia enseña lo contrario. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, el rey Salomón, considerado el hombre más rico de su tiempo, escribió: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ingresos. También esto es vanidad. Aquí se revela una gran verdad: el dinero nunca será suficiente. Si basas tu alegría en la riqueza, siempre querrás más. Si piensas que el dinero te dará paz, terminarás decepcionado. Si tu confianza está en lo material, vivirás con temor de perderlo. En cambio, cuando reconoces que la verdadera abundancia proviene de Dios, puedes disfrutar lo que tienes sin convertirte en esclavo de ello. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La riqueza terrenal es pasajera, pero la riqueza espiritual permanece para siempre. Conclusión de esta novena parte: ser rico no es malo. Lo peligroso es cuando el dinero se convierte en nuestro Dios, cuando vivimos solo para acumular y cuando depositamos nuestra confianza en lo material en lugar de en Dios. Dios puede concedernos riquezas, pero espera que las usemos con sabiduría, responsabilidad y generosidad. Sin embargo, hay algo más que debemos comprender: cómo vivir una vida equilibrada en la que disfrutemos de las bendiciones de Dios sin caer ni en la avaricia ni en la pobreza. Parte 10. Cómo vivir una vida equilibrada entre la abundancia y la humildad. Hemos hablado sobre el dinero, la prosperidad, los riesgos de la riqueza y el llamado de Dios a ser buenos administradores. Pero surge una pregunta clave: ¿cómo encontrar el punto medio? Porque por un lado, sabemos que Dios desea bendecirnos, que no es malo tener recursos y que la pobreza no es sinónimo de santidad. Pero por otro lado, también entendemos que el dinero puede convertirse en una trampa, que la avaricia corrompe el alma y que lo material es pasajero. Entonces, ¿cómo vivir de manera equilibrada? ¿Cómo disfrutar de la bendición divina sin caer en el materialismo ni en la escasez? Aquí te comparto 3 principios esenciales para alcanzar ese balance que Dios quiere para nosotros. 1. Vive con gratitud, sin importar cuánto tengas. La verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por cómo lo valoras.
El apóstol Pablo lo expresó en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este pasaje nos enseña que la plenitud no depende de lo económico. Pablo aprendió a estar satisfecho en cualquier circunstancia. Eso significa que, si hoy tienes mucho, agradece y úsalo con sabiduría. Si tienes poco, agradece y confía en la provisión de Dios. Y si mañana tu situación cambia, mantente firme sin poner tu identidad en lo material. La gratitud es la clave para vivir en paz sin importar las condiciones externas. 2. Usa el dinero, pero no permitas que el dinero te use a ti. El dinero es solo una herramienta. Sirve para suplir necesidades, bendecir a otros y disfrutar de la vida. El problema aparece cuando el dinero toma control de nuestra vida. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto significa que el dinero debe estar en nuestras manos, no en nuestro corazón. Si el dinero define tu valor, si pierdes la paz cuando no tienes suficiente, o si tus decisiones giran únicamente alrededor de lo económico, entonces el dinero está gobernando tu vida. El equilibrio consiste en tratar al dinero como siervo, no como amo. Si tienes, úsalo con propósito. Si recibes más, no caigas en la codicia, y si Dios te bendice, comparte con los demás. 3. Invierte más en lo eterno que en lo terrenal. Este es el principio más importante. Nuestra vida no se define por lo que acumulamos. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? La sociedad enseña que el objetivo es tener más, acumular más, poseer más, pero Jesús enseña que lo verdadero es invertir en lo eterno. Eso significa que lo que haces por los demás tiene más valor que cualquier cantidad de dinero. Tu relación con Dios vale más que cualquier posesión. La vida verdadera se mide por lo que siembras en los corazones, no en las cuentas bancarias. Dios no está en contra de que disfrutes lo que tienes, pero quiere que pongas tus prioridades en el orden correcto. Conclusión de esta 10ª parte: el equilibrio entre abundancia y humildad se encuentra en 3 aspectos. Vivir con gratitud sin importar cuánto tengas, usar el dinero como herramienta sin dejar que gobierne tu vida, e invertir más en lo eterno que en lo pasajero. Si aplicamos estos principios, podremos disfrutar de la provisión de Dios sin caer en la avaricia ni vivir esclavizados por la ansiedad. Ahora bien, aún queda una última pregunta por responder. ¿Tiene Dios un plan para nuestras finanzas? ¿Y cómo podemos asegurarnos de permanecer bajo su bendición?